Este pasado 13 de noviembre se llevaron a cabo marchas en la Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país. Los organizadores de las marchas dijeron que era una marcha de defensa del INE. El gobierno dijo que pues no había que defender al INE porque nadie estaba planteando eliminar al INE y que quienes marchaban eran más bien conservadores y neoliberales y corruptos que lo que buscaban era defender sus privilegios. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de José Antonio Crespo. José Antonio Crespo, analista político, durante muchos años profesor en el CIDE, actualmente pues se dedica a escribir, se dedica a dar conferencias y uno de los observadores más agudos de la realidad política mexicana. ¿Fueron corruptos y conservadores los que marcharon, que estaban buscando defender sus privilegios? Pues mira, habrá de todo, yo no puedo meter las manos por nadie, pero ese no era el propósito, evidentemente. Había personajes también de bastante dudosa trayectoria, Desde Roberto luego. Madrazo, el Bester Gordillo, Alejandro Moreno, etcétera. Por supuesto, pero tú no puedes descalificar una marcha de la gente que haya sido, la cifra que cada quien calcule, por una marcha evidentemente grande, en todo el país además. No la puedes descalificar por algunos personajes que tengan ahí alguna cuestión pendiente, o mala imagen, o lo que sea, o que hayan hecho otras cosas. No lo puedes. Son ¿cuántos de esos personajes? ¿20, 25? Tú no puedes descalificar a todos, que son la mayoría ciudadanos sin partido, que estamos preocupados por lo que pasa en el INE. Y lo malo es que en este gobierno no se ha podido discutir en términos técnicos cada una de las políticas públicas, en donde los especialistas dicen, oye, es que eso va a salir mal, es que así no, es que afectas el ambiente, es que esto no va a ser rentable. La respuesta siempre es ideológica. Son conservadores, quieren mantener sus privilegios, quieren seguir robando, etcétera. O sea, no hay manera de discutir técnicamente. En esto tampoco, porque evidentemente se puede discutir, se supone que lo están haciendo el Congreso, pero con el presidente no se puede. Es decir, claro que hay una relación causal, quizá no todo el mundo la entiende, pero mucha gente sí, entre sobre todo la forma de nombrar consejeros y el control que podría tener el presidente del INE. Como ya lo vimos con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, pues que quedó totalmente subordinada. Eso es lo que quiere en el INE. Y sí hay una relación causal entre esa fórmula y el control directo del INE y del tribunal, Ahora, si le echamos un vistazo a las propuestas, hay algunas de las propuestas del presidente que me parecen sensatas. No sé qué piensas tú. Sí, desde luego. Por ejemplo, lo de los diputados de plurinominales ayudaría a reducir la sobrerrepresentación que hoy es vigente. Aunque el presidente dijo que iba a quitar los plurinominales y en realidad está haciendo todos los plurinominales. Y lo ha dicho, hoy lo volvió a decir. No entiende él acusa de que la gente no entiende la reforma. Pues empezando por él, porque muchas veces ha dicho, incluso hoy se fue con una retahíla de descalificaciones a la figura de diputados plurinominales. Es decir, pero si ustedes están proponiendo que todos sean plurinominales y quitarlos de mayoría, entonces nos refleja que no acaba de entender bien él mismo su propuesta. Pero yo en principio diría, con algunos ajustes ¿No es demasiado bien. costoso el INE? ¿Habría formas de realmente tener un INE más barato y un sistema electoral más barato? Se pueden hacer recortes para quitar algunos gastos excesivos. Yo lo de los salarios tampoco tendría problema en que se reduzcan, en fin, pero no mucho, porque entonces todas las responsabilidades del INE, que son muchas, no es nada más organizar la elección, es el padrón, es la credencial del elector, es supervisión de los medios. Hay muchas responsabilidades que parecen pues que no parecen correctas. Tiene la responsabilidad de enseñar sobre las virtudes de la democracia, de hacer elecciones para niños, de generar políticas de género. ¿Todo eso es necesario? Porque todo eso cuesta determinado número de millones de pesos. Mira, eso quizá no, eso igual y podrías quitarlo, pero la vigilancia sobre los gastos de los partidos, el monitoreo de los medios, ya sé que no estamos muy de acuerdo en mucha de la ley vigente, pero es la que está. Bueno, y esa es una de las responsabilidades del INE. La preparación de las casillas, todo eso se requiere mucho dinero y mucha cuestión logística. ¿Qué piensas del voto electrónico? Me gusta, aunque siempre tengo la duda de que se pueda hackear. Hay mucha gente que dice, técnicas especializadas, se puede meter ahí un algoritmo, etcétera, y no es 100% segura. A mí me gusta y siempre la he promovido. Yo tengo en este teléfono, aquí hago todas mis transacciones bancarias y nunca he tenido un problema. Y me imagino que está bien diseñada la aplicación bancaria que yo utilizo.
Habría que cuidar nomás ese aspecto de que de veras hubiera un blindaje seguro. Pero yo, desde luego, que he impulsado desde hace mucho el voto electrónico. Ahora, la elección de consejeros y magistrados, en la encuesta del INE y en la encuesta espejo que realizó Morena, sale que esto es muy popular, que la gente que aplaude que sean electos, y lo que nos dice el presidente es que esto sirve para sacar a los partidos políticos de la selección de los consejeros y magistrados. Hay otras fórmulas más precisas. Si de eso se tratara, hay fórmulas en las cuales puedes quitar completamente a los partidos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Yo la he de Brasil. mantenido una desde hace mucho tiempo, desde el 2003, cuando quedó el PRD fuera del Consejo. Sí. Es decir, que sea una comisión de expertos nombrados por universidades, un experto por universidad, que sean los que hagan los exámenes de quien se quiera suscribir. Ahora tenemos un comité, Sí, ¿no? Que hace se tomó esa parte. una parte preliminar, digamos. Exactamente, esa parte la tomaron, pero todavía esto es nada más un filtro. Llegan 5 propuestas por cada vacante y otra vez la Cámara Baja decide. Es un paso favorable, es decir, es mejor esta fórmula que la que había antes. Esta es desde 2014. Pero quieren quitar a los partidos, que yo sí propondría eso, que ese comité decida a todos los consejeros. El presidente dice que si no se le aprueba la reforma electoral que él mandó, que hay un plan B, que él ya ha dado a conocer algunos detalles de este plan B, pero fundamentalmente significa hacer algunos cambios importantes, sin modificar la Constitución. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que si no pasa la constitucional, y creo que no va a pasar, se va a ir por ese lado. Si todo el mundo cumple con lo que prometió. Así, pues, exacto. Pero se va a ir por la secundaria y ahí puede hacer los cambios incluso si violentan la Constitución, el artículo 41. ¿Por qué? Porque estaría esperanzado en que 4 de los 11 ministros, ya de hecho ya tiene él influencia, ya nombró a 3 o 4 de los ministros, le avalen como pasó con la ley eléctrica. Es decir, lo avalen aunque haya una contradicción con la Constitución. Yo creo que por ahí se va a ir. No sé si con éxito, va a depender de la Suprema Corte, pero puede hacer esos cambios los mismos incluso a nivel de ley secundaria, porque ahí sí tiene mayoría absoluta Morena. Ahora, lo sorprendente es que en el caso de la reforma de electricidad, pues parecía muy evidente que su ley secundaria, que fue de hecho rechazada por la mayoría, pero no por la mayoría de 8, que es la mayoría calificada que se plantea. Lo curioso del caso es que pues ha seguido aplicando las medidas, ha seguido cerrando inversión privada. ¿Tendríamos eso? ¿Y cuáles serían las consecuencias? No, si se logra la reforma en los términos que se ha presentado, nos olvidamos de la autonomía del INE, por lo pronto. Es decir, efectivamente, si tú tienes el control del presidente del INE y de la mayoría de los consejeros, puedes hacer lo que quieras. Desde adentro del INE puedes cambiar y modificar. Y ya dijo el presidente que por lo menos podría nombrar a 3 de los 4 nuevos que se van a reemplazar el próximo año, ¿no? Eso también, eso aún sin reforma, pueden incidir sobre los 3 o 4 donde está también la figura del presidente, pueden incidir ahí también y tendrán un cierto control. Pero si hace la reforma, ya sea por vía constitucional o secundaria, con mayor razón va a tener el control. Y en esa medida, prácticamente puedes hacer lo que quieras adentro, puedes hacer los cambios, tejemanejes para garantizar el triunfo de Morena, que es lo que realmente quiere el presidente. Si se ha puesto tan enojado y molesto como lo hemos visto, con las posturas críticas a la reforma y con la marcha, que además resultó más exitosa de lo que nadie suponía, pues es porque es fundamental para él la reforma, porque a su vez es fundamental garantizar el triunfo de Morena el 24. Lo peor que le puede pasar al presidente desde el punto de vista político es que Morena pierda en el 24. Se le cae todo. Va a hacer lo posible para que eso no suceda. Entre otras cosas, tratar de controlar al INE. Durante años has sido crítico de los sistemas electorales y de los regímenes políticos que hemos tenido, del PAN, del PRI. Recuerdo uno de tus libros, las urnas de Pandora. Las urnas de Pandora, en que cuestionabas precisamente pues el mal uso de los procedimientos electorales. Sin embargo, hoy te has convertido en un crítico del gobierno de López Obrador y de la reforma electoral que pretende hacer. Incluso te han cuestionado en la mañanera, en el quién es quién en las mentiras. ¿Cambiaste de posición o piensas tú que tú sigues manteniendo tu posición? Es la misma la mía. Es decir, no se trata de negar la posibilidad o la conveniencia de hacer mejoras. De hecho, yo creo que se puede mejorar mucho el sistema electoral y que se pueden hacer cambios en el INE, pero que apunten hacia una mayor democracia, más sólida, no al revés. Los cambios que se están proponiendo en esta reforma en realidad nos mandan
a muy atrás, en lo del control del INE, por ejemplo, en lo de también quitarle el dinero a los partidos. Sí, hemos propuesto desde hace mucho reducir el financiamiento de los partidos, pero no al 100%. Pues eso va a hacer que estos partidos de oposición se caigan al piso, que es lo que quieren ellos también. En Estados Unidos, los contribuyentes no aportan dinero a los partidos políticos. Y tiene muchos problemas porque ahí el dinero privado compra a los partidos, compromete, digamos, a los gobiernos que de ahí surgen. Así ocurría en Japón y Japón se fue por el financiamiento público porque tenía muchos problemas de cuestión de financiamiento con empresas. Entonces, cada quien su sistema. A mí me gusta el que tenemos ahora, pero es cierto, siempre pensé que era excesivo el financiamiento de los partidos. Se puede reducir al 50%, como muchos hemos planteado desde hace mucho tiempo. Pero si los dejas sin nada, pues van a caer en manos de cúpulas empresariales o del narcotráfico, que está muy volcado sobre las elecciones. Aunque pues, lo que me dicen, pues yo recuerdo en 96, en la reforma del 96, cuando se estableció el financiamiento público, que el presidente Zedillo decía, esto es para evitar que el narco se meta en los procesos electorales. Yo veo al narco metido en todas, o sea que el financiamiento público no resolvió ese problema. No, se pueden hacer más cosas en ese sentido, pero si tú le quitas todo el dinero a los partidos, pues ya prácticamente los estás entregando. O a cúpulas empresariales que los puedan financiar, o al narcotráfico. En cambio, de esta manera, por lo menos puedes poner ciertos límites y más bien pensar en cómo reducir ese margen de ilícitos. Vamos a regresar porque creo que no te dejé contestar. La elección de consejeros y magistrados electorales, que parece ser la clave de toda esta reforma. El presidente dice que eso sería más democrático. ¿Qué opinas? Mira, suena, a mucha gente le gusta porque nosotros podemos decidir directamente los magistrados. No son cargos de representación popular, son técnicos. Es decir, como legisladores han llegado comediantes, actores, futbolistas, deportistas. Y hasta analistas políticos. Hasta analistas políticos que de políticos igual y no tienen. Pero bueno, tienes el derecho, sí. Son representantes de sectores y todo, sí. Pero ¿a quién no necesitas un futbolista? Aquí necesitas gente que sepa mucho de elecciones, de los operativos técnicos. Y en el caso de los magistrados, pues también abogados. Entonces, no es un cargo de elección popular. Y en cambio, la clave ahí, sobre todo, también es quién propone. Porque si tú le dices... Se propone el Ejecutivo, el Legislativo, la tercera y el parte. Judicial. El Congreso, la tercera parte que está dominado por Morena y la Suprema Corte. La mayoría de propuestas van a ser gente cercana al presidente. Estoy seguro, Sergio, que si tú le dices al presidente, oiga, ok, que sea elección popular, pero quienes propongan sea un comité técnico formado por académicos, no lo aprobaría. Lo que quiere es el tener el control de a quién mando yo para que me responda, como sucede en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Es la alternancia de partidos en el poder la prueba de fuego de la democracia o podemos tener democracia sin alternancia? Se puede pasar mucho tiempo sin alternancia. Hay muchos ejemplos. El Partido Liberal Democrático de Japón duró mucho tiempo y era democracia. El Socialdemócrata de Suecia, en fin. En Israel hubo mucho tiempo partido dominante, en India. El laborista. Así es. No tiene que haber las posibilidades para que cuando la gente decida llevar a cabo una alternancia, se pueda. Entonces, la gente lo decidió en el año 2000, ahí sí, porque ya había la posibilidad. La primera alternancia pacífica de toda nuestra historia fue el 2000. En el año 2000 La presidencial. gente decidió. Aunque podríamos decir que fue en 97, porque fue la primera vez que el PRI perdió el control del Congreso. Exacto, pero la presidencial ya se tradujo después en el 2000, sí. Pero la gente se hartó, por buenas razones además del PRI y del PAN, decidió López Obrador, pues eso es democracia. El chiste es que ahora no bloquees ese camino, que dejes abierto que si la gente se cansara, como muchos ya están, yo no me incluyo porque yo no voté por López Obrador, pero la gente, muchos de los que votaron, quieren cambiar en el año 2024, que esté abierta la posibilidad. Es decisión de los ciudadanos. ¿Tienes miedo de que esta reforma pueda ser adoptada? Sí. Te digo, si no por la vía constitucional, por abajo del agua. Y en esa medida sí nos retrasa mucho. Ya en la propia elección del 24 ya no estaría tan clara, como sí lo fue la del 18. Y como lo han sido tantas elecciones estatales, donde Morena además ha ganado 22 de los estados, de los 32. ¿Cómo pueden hablar de fraude? El sistema actual no ha sido contrario a Morena. Al contrario, le garantiza las condiciones en las que ganó la presidencia, la mayoría del Congreso y 22 de los 32 estados. José Antonio Crespo, analista político, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.